Siempre creí que la monotonía era un precio pequeño a pagar por la estabilidad. Alejandro y yo llevábamos más de 10 años casados, y aunque nuestro amor seguía allí, enterrado bajo el peso de las obligaciones y las rutinas, algo esencial se había perdido. Ya no me miraba como antes. Pasábamos los días como dos compañeros de casa que compartían un techo, pero no un corazón. Esa sensación de vacío comenzó a carcomerme. Cada mañana, mientras él salía apresurado al trabajo, yo me quedaba con la casa en silencio y mi mente llena de preguntas. ¿Acaso seguía siendo deseable? ¿Me veía todavía como la mujer con la que soñó compartir su vida? No podía decírselo, no sabía cómo. Solo sentía que la distancia entre nosotros crecía. Fue en esas mañanas solitarias cuando me fijé en los hombres que trabajaban frente a la casa. 3 albañiles jóvenes, con cuerpos curtidos por el trabajo, risas despreocupadas y una energía que parecía llenar el aire. Al principio, solo los observaba desde la ventana mientras tomaba mi café, sin darle demasiada importancia. Pero un día, al levantar la vista, noté algo diferente. Me miraban. No de forma grosera ni vulgar, sino con esa atención que creí perdida. Algo dentro de mí se encendió. No era solo por ellos, era por mí. Me sentí viva de nuevo, como si esas miradas me recordaran que aún existía algo más allá de la rutina. La curiosidad me ganó, y al día siguiente decidí salir al balcón a tomar mi café. Elegí un vestido ligero, uno que hacía años no usaba y que siempre me había hecho sentir especial. Me decía a mí misma que no era para ellos, pero sabía que no era cierto. Cuando salí, sentí cómo el aire fresco tocaba mi piel. Fue entonces cuando lo noté. Las miradas dejaron lo que estaban haciendo y por unos segundos me miraron como si fuera la única persona en el mundo. Fingí no notarlo, pero por dentro sentí algo que hacía tiempo no sentía. Deseo, sí, pero también una conexión, un recordatorio de que aún era capaz de provocar algo en alguien. Los días se convirtieron en una especie de ritual. Cada mañana, después de despedir a Alejandro, esperaba pacientemente hasta escuchar el ruido de las herramientas en la casa de enfrente. Ese sonido era mi señal, mi momento de escapar, aunque fuera por un rato, de la monotonía que me envolvía. Comencé a elegir mi ropa con más cuidado. Ya no me ponía cualquier cosa que encontrara en el armario. Seleccionaba vestidos ligeros que se ceñían a mi cuerpo, camisetas suaves que dejaban entrever mis formas de manera sutil, o faldas que rozaban mis piernas al caminar. Todo era delicado, nunca exagerado, porque no quería parecer obvia, pero sabía exactamente lo que hacía. Sabía cómo el sol acariciaba mi piel y hacía brillar mi cabello. Sabía cómo mis pasos en el balcón atraían las miradas de ellos. Cada vez que cruzábamos miradas, algo en mí despertaba. Era como si esos hombres, con sus ojos fijos en mí, devolvieran un pedazo de mi identidad que creía haber perdido. No era solo deseo, era una sensación de ser vista, de ser notada. Me sentía más viva que nunca. Al salir al balcón, hacía cosas simples. Regaba las plantas, acomodaba las sillas o simplemente me sentaba con un libro que no leía. Todo parecía casual, pero mi corazón latía rápido cada vez que uno de ellos levantaba la vista. No necesitaban decir nada. La forma en que me miraban era suficiente para encender algo en mi interior. Una mañana, decidí usar un vestido blanco que había comprado hace años, pero que nunca había tenido ocasión de estrenar. Era sencillo, con tirantes finos que dejaban al descubierto mis hombros y un escote modesto, pero favorecedor. Me miré al espejo antes de salir y por un momento casi me detuve. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté. Pero luego pensé en cómo me sentía cada vez que esos hombres me miraban,
en cómo esa atención llenaba el vacío que Alejandro no parecía notar. Me puse un poco de perfume, solo para mí, y salí. Cuando me vieron, sus reacciones no se hicieron esperar. Uno dejó caer una herramienta, otro se limpió el sudor de la frente con nerviosismo, y el tercero me saludó con una sonrisa amplia. Fingí no darme cuenta, pero por dentro me sentí poderosa. Esa sensación, esa chispa que había estado dormida tanto tiempo, estaba ahora más viva que nunca. Me senté en el borde del balcón con una taza de café entre las manos, dejando que el sol iluminara mi rostro. Los escuché murmurar algo entre ellos, y aunque no pude entender las palabras, sus risas y miradas hacia mí lo decían todo. No podía evitar sonreír. Era un juego, uno que sabía manejar, y que me devolvía algo que creía haber perdido para siempre: el control sobre cómo me veía y cómo me sentía. A medida que los días pasaban, me sentía más confiada. Incluso me atrevía a mirarlos directamente, sosteniendo sus ojos por unos segundos antes de desviar la vista con una leve sonrisa. Esa conexión silenciosa, ese intercambio de miradas y gestos, me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Por las noches, mientras Alejandro dormía a mi lado, yo recordaba esas miradas, esos momentos en los que era el centro de atención de esos hombres. No sentía culpa, sino una especie de gratitud hacia ellos, porque me habían recordado que aún era capaz de atraer, de inspirar deseo. Me sentía hermosa de nuevo, y eso, para mí, lo era todo. Alejandro se había ido temprano, como siempre, sin más que un beso distraído en la mejilla. Yo me quedé en la puerta por un momento, mirando su auto alejarse, y luego, lentamente, cerré la puerta, sintiéndome libre, ligera. Subí a mi habitación y abrí el armario, deslizando los dedos entre mis vestidos hasta encontrar uno especial, negro, con tirantes delgados y una abertura en la pierna que casi rozaba mi muslo. Era atrevido, más de lo que acostumbraba usar, pero esa mañana quería algo diferente, algo que reflejara cómo me sentía por dentro. Me dejé el cabello suelto, dejando que cayera en ondas suaves sobre mis hombros, y añadí un poco de brillo en los labios, solo para mí, o quizá no. Salí al balcón como si fuera una casualidad más, llevando una regadera que no necesitaba usar. Fingí concentrarme en mis plantas, pero mis ojos ya los buscaban. Ellos estaban allí, como siempre, trabajando bajo el sol, sus cuerpos brillando de sudor y esfuerzo. Era imposible no admirar sus formas firmes y la manera en que sus músculos se marcaban con cada movimiento. Me sentí hipnotizada por esa visión de energía pura, de vitalidad que parecía llenar el espacio. Uno de ellos fue el primero en verme. Se quedó inmóvil por un segundo, su mirada recorriéndome de arriba a abajo sin disimulo. El segundo levantó la vista después, siguiendo el rastro de la mirada de su compañero. El tercero, más atrevido, se quitó el casco y sonrió, esa sonrisa cargada de una confianza que solo viene de saberse observado. Respiré hondo, disfrutando el calor que empezaba a recorrer mi cuerpo. En un impulso que ni siquiera entendí, giré ligeramente la cadera mientras movía la regadera, dejando que el vestido se deslizara suavemente sobre mi piel. Sentí sus ojos fijos en cada movimiento, en cada gesto que yo hacía con una lentitud intencionada. El poder de ser deseada era embriagador, casi hipnótico. Entonces, sin previo aviso, escuché pasos en la entrada de mi casa. Un golpe suave en la puerta principal me hizo contener el aliento. Dejé la regadera y bajé lentamente las escaleras, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando abrí la puerta, allí estaban los tres, con una mezcla de timidez y atrevimiento que me desarmó. «Señora», vimos que su balcón parece tener una grieta en la barandilla.
Queríamos ofrecerle arreglarla, si le parece bien, dijo uno de ellos con voz grave. Sus palabras eran correctas, pero sus ojos hablaban otro idioma, uno lleno de promesas. Asentí lentamente, sintiendo el aire espeso a mi alrededor. Claro, pasen, pueden revisarlo desde adentro, respondí, mi voz un poco más baja de lo que pretendía. Me hicieron espacio mientras cruzaban el umbral, sus cuerpos imponentes llenando la estancia con una presencia que parecía hacer vibrar el aire. Caminé hacia el balcón, consciente de cada paso, de cada movimiento. Sabía que me seguían con la mirada. ¿Por aquí?, pregunté suavemente, dejando que el vestido se deslizara un poco más arriba de mis muslos, cuando me incliné ligeramente para señalar la supuesta grieta. Uno de ellos se acercó y se detuvo a pocos centímetros de mí. Podía sentir el calor de su cuerpo, su respiración contenida. Sí, aquí, murmuró, pero sus ojos estaban fijos en los míos, cargados de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. No sé quién dio el primer paso, si fui yo o ellos, pero en un instante, toda la distancia entre nosotros desapareció. Sus manos, firmes pero cuidadosas, rozaron mi cintura, como pidiendo permiso pero sin dudar. El roce fue suficiente para encender algo dentro de mí, una chispa que llevaba tiempo esperando salir. Mi piel se erizó al sentir el calor de sus dedos y mi respiración se aceleró, dejando escapar un suspiro apenas audible. Me giré lentamente para enfrentarlos. Sus miradas eran intensas, cargadas de deseo, pero también de algo más, respeto, como si estuvieran dispuestos a detenerse en cualquier momento si yo lo deseaba. Pero no quería detener nada, quería sentir, dejarme llevar, romper con las barreras que yo misma había construido durante años. Uno de ellos deslizó sus manos por mis caderas, sus dedos fuertes y ásperos marcando un contraste delicioso contra mi piel suave. Su toque era seguro, decidido, como si supiera exactamente lo que hacía, y me permití dejar caer mis propias manos sobre sus hombros, sintiendo la firmeza de su cuerpo, trabajado por el esfuerzo diario. Sentí otra mano rozando mi brazo, suave al principio, como una caricia apenas perceptible, pero que pronto se volvió más segura, recorriendo mi espalda con lentitud. Cerré los ojos y me dejé envolver por esa sensación embriagadora de ser el centro de todas sus atenciones, de sentirme deseada de una manera que creía olvidada. El tercero se acercó con una mezcla de determinación y ternura. Sus dedos recorrieron mi rostro, trazando líneas invisibles desde mi mejilla hasta mi mandíbula, inclinando mi cabeza hacia atrás suavemente. No había prisa, solo una necesidad palpable de explorar cada rincón de mi ser. Sentí el calor de su aliento cerca, mientras sus labios rozaban los míos en un contacto que fue tan delicado como devastador. El tiempo pareció detenerse en esa danza silenciosa de caricias y miradas intensas. Cada toque parecía calculado, pero no de manera fría, sino con la precisión de quien quiere disfrutar de cada segundo, de cada sensación. Sus cuerpos me rodeaban, cálidos, firmes, creando un refugio del que no quería salir. Me llevaron suavemente hacia el sofá y me dejé caer con ellos alrededor. Cada gesto era una promesa silenciosa de atención y cuidado. Sentía que me desarmaban con cada caricia, con cada palabra al oído. No había palabras, no hacían falta. El lenguaje que hablábamos en ese momento era más profundo, cargado de deseo y necesidad, pero también de ternura inesperada. Me sentí como una mujer completa, deseada, admirada, venerada. Sus labios se turnaban para explorar mi cuello, mis hombros, mientras sus manos seguían descubriendo cada centímetro de mi cuerpo con una reverencia que me hizo estremecer. Era como si supieran exactamente lo que necesitaba,
como si hubieran estado esperando este momento tanto como yo. El mundo exterior dejó de existir. Solo quedaban ellos, sus cuerpos cálidos y sus caricias interminables, creando un torbellino de sensaciones que me hacían sentir viva, completamente viva, como no lo había estado en años. Cada roce, cada mirada, cada susurro quedaría grabado en mi memoria, convirtiendo esa mañana en un recuerdo eterno, tan real como el deseo que nos envolvía. Cuando finalmente el silencio regresó y nuestros cuerpos se separaron lentamente, supe que nada volvería a ser igual. No porque sintiera remordimiento, sino porque había redescubierto algo invaluable, mi capacidad de sentir, de desear, de ser deseada, y eso era algo que nadie podría arrebatarme. ¿Qué les pareció esta historia llena de complicidad, deseo y confianza? Me encantaría leer en los comentarios qué opinan sobre este tipo de experiencias y, si estuvieran en una situación similar, ¿se atreverían a dar ese paso? Déjenme saber sus pensamientos, porque aquí siempre estamos para compartir fantasías y descubrir nuevos horizontes juntos.